Hola queridos oyentes, yo soy la hermana Luna y gracias por estar aquí en el tercer episodio de Dosis Divinas. Hoy vamos a hablar de una droga muy conocida, el alcohol. Vamos a hablar un poco de su historia, de cómo existe el alcohol en las celebraciones, unas pocas reflexiones sobre el alcohol y cómo nuestra cultura lo adopta de maneras fascinantes. Vamos a hacer un brindis por la historia del alcohol. Me gustaría empezar platicándoles un poco la historia del alcohol. Esta empieza cuando la humanidad se hace sedentaria. Cuando la humanidad se hace sedentaria, empieza a hacer sus propios cultivos, a cultivar las plantas que ya sabe que se puede comer. Estas personas, estos antepasados, notan que cuando se almacenan demasiado tiempo las semillas o los frutos que ellos cultivaban, ocurre un proceso de descomposición. Se echaban a perder las cosas. Entonces, también notan que pueden tener un almacenaje donde los granos y las frutas sufren otro tipo de proceso que ahora llamamos fermentación. Las bacterias empiezan a convertir los azúcares en alcohol o en un químico que se llama éter. Y cuando se convierte en éter, se la pueden hacer bebidas, que después pues se pueden consumir, las empiezan a mezclar con agua y empiezan así a descubrir cómo es el alcohol y lo empiezan a consumir. Esto pasa con todas las plantas. Esta característica de fermentación pasa con absolutamente todas las plantas que tengan azúcares, que son todas. Entonces, dentro de cada región, lo que cultivaban, de eso empiezan a hacer alcohol. Por ejemplo, en Japón hacen el alcohol de arroz, que es llamado sake. En Grecia y en Roma, que eran cultivadas uvas, se empieza a hacer el vino, se empiezan a fermentar las uvas. En México se empiezan a descubrir cómo se fermenta el maguey y se hace el pulque. En África empiezan a fermentar plátanos y muchas frutas tropicales. Empiezan a haber cerveza de trigo, empiezan a fermentar todo tipo de semillas y frutos que van descubriendo cada uno en sus zonas. Después de esta fermentación hay un grado de alcohol, que la mayoría era de máximo 13 grados de alcohol con esta fermentación. Pero resulta que descubren el proceso de destilación. Esto ya fue muchísimos años después. Desde la antigua Mesopotamia hay registros de que ya se bebía cerveza, que utilizaban cerveza de cebada, de trigo, y muchos tipos de cerveza según la región. La empiezan a utilizar más como bebida alcohólica. Después descubren que hay otro proceso que es el destilado, que es esta misma fermentación, pero que ahora pueden tener más grados de alcohol en las bebidas. Así empiezan a surgir bebidas como el whisky, el ron, el tequila, dependiendo de cada región. No hay el origen del alcohol, del registro más antiguo, viene de China. Entonces, y podría decirse que ellos son los que hicieron primero este proceso. Pero en general, este proceso de China no se exportó a otros lugares, sino que lo fueron descubriendo en esos mismos lugares cómo hacer destilados. Una vez que destilaron el alcohol y encontraron que podrían tener grados de alcohol muchos más altos, es decir, un alcohol más fuerte, fueron descubriendo también sus efectos, es decir, se podían embriagar más, pero también utilizaron el alcohol en el ámbito médico, porque el alcohol tiene la cualidad de matar bacterias. Entonces podrían utilizarlo como desinfectante en heridas de las personas, y también lo utilizaron como para matar bacterias en las bebidas. Por ejemplo, los marineros llevaban agua fresca, pero al estar tanto tiempo en el mar, esta agua se llenaba de moho.
y dejaba de estar fresca. Lo que hacían era echarle un poco de whisky o la bebida que llevaran y entonces la revolvían y eso hacía que las bacterias se murieran y que el agua durara fresca mucho más tiempo durante el viaje. Lo empezaron a utilizar no solo como les decía, como bebidas alcohólicas, sino también como moneda de intercambio. Sí, fue en un tiempo en donde había mucha exploración y viajaban en barco y cambiaban litros de ron, por ejemplo, por comida, por combustible para sus barcos, incluso por joyas y cosas así. Lo utilizaban como moneda de trueque o lo utilizaban en una forma de trueque. Pero al tener más grados de alcohol, las personas empezaron a experimentar otros efectos. Entonces empezaron a haber grupos que se preocuparon de los efectos en las personas y vieron que en algunos casos era perjudicial que empezaran a beber mucho alcohol. Entonces empezó a haber un tipo de legislación, estoy hablando hace muchos años, aproximadamente en el año 1700, o sea, hace muchos años, cuando existían las conquistas y todas estas cosas. Entonces empezaron a tratar de legislar, e incluso en ese momento ya había personajes religiosos que vieron que en exceso no tenía tan buenos efectos el alcohol, ya no era como para divertirse nada más, sino que ya causaba efectos a la salud de las personas. Así pasó mucho tiempo y empezó un hecho histórico muy importante que marca la historia del alcohol, y esta fue la prohibición del alcohol en Estados Unidos en los años 20. ¿Por qué es importante esta prohibición? Porque Estados Unidos, al ser un país poderoso, podía decir a otros países cuáles legislaciones a ellos les estaba haciendo ruido. Entonces, empezó a haber una prohibición del alcohol porque ya causaba demasiados problemas. La prohibición empezó quitando absolutamente el alcohol, no se podía ni transportar, ni poseer, ni producir, ni importar, ni importar alcohol. Entonces, era todo absolutamente sin alcohol. Esta prohibición duró aproximadamente 20 años y lo que pasó fue terrible. Se disparó la violencia, empezaron a ver lo que ahora conocemos como cárteles en México. Bueno, empezó a haber tráfico de alcohol, empezó a haber muchas alcohol clandestino, o sea que no se fabricaba con las medidas adecuadas. Podría decirse que hoy es ¿cómo se llama el alcohol que no viene de marca? Adulterado. Rico. Empezó el alcohol adulterado y entonces se salió de control. La prohibición completamente se salió de control, había muchísima más violencia, empezaron a segregarse grupos porque el alcohol podía venderse solo a ciertos grupos de personas que tenían acceso por su dinero a comprar alcohol que no fuera adulterado, pero al ser prohibido ya costaba muchísimo dinero. Las personas que ya consumían alcohol y que no tenían los recursos eran las que buscaban el alcohol y en donde se movían todas estas redes ocultas del alcohol y se les salió de control completamente. Quitan esta prohibición después de 20 años porque resulta que no solo en Estados Unidos, que en otros países empiezan a ver que es mejor la legislación a una prohibición total. ¿Cómo es una legislación? Por ejemplo, en México no puedes vender alcohol a menores de 18 años. Esa es una regla muy importante. Otra legislación puede ser que no puedes vender alcohol antes de cierta hora. Esa legislación no es en México, es en otros países. Yo he visto en pueblos de México que no venden alcohol antes de las 12 del día, porque si lo venden antes, las personas ya andan súper borrachas a esas horas del día. Entonces, esta legislación incluso existe por poblados y por países. Otra legislación puede ser que se venda solo cierta graduación de alcohol y las demás necesites más reglamentación para adquirir este alcohol. Y esto funcionó muchísimo mejor que una prohibición total.
Lo que pasó también es que las marcas de alcohol o las personas que ya vendían alcohol empezaron a vender alcohol de mayor graduación y empezaron a hacer unas marcas muy exitosas. Empezaron a tener empezaron a avanzar muchísimo más rápido que el estudio de las personas con el alcohol. Existía aún esta sensación de que tanto alcohol no era tan bueno y existía sobre todo en los grupos religiosos, en grupos protestantes, en grupos cristianos y en grupos que decidieron salirse de sus países, y uno de los países que eligieron para decirnos que estaba mal tomar alcohol fue México. A México empezaron a llegar protestantes en forma de grupos religiosos. Antes de que ocurriera esta prohibición en Estados Unidos, por supuesto que ya había alcohol en todo el mundo. Ellos lo que hicieron, no sus gobiernos, sino las personas organizadas, principalmente religiones, es empezar a evangelizar, empezar a llevar la palabra de que el alcohol no era tan conveniente para las personas, que sí tenía repercusiones en la salud, pero lo hacían dentro de sus religiones de manera prohibitiva. Por ejemplo, los musulmanes no pueden beber alcohol. Hay muchas religiones que prohíben el alcohol como tal. Los católicos, por ejemplo, beben vino en sus ceremonias, pero hay un límite donde se debe respetar. Estos grupos religiosos son los que salen de Estados Unidos, principalmente protestantes y cristianos, que llegan aquí a México con esta ideología de decirle a las personas que está mal tomar y que deben de seguir el camino de Dios. Así es como en México, además del ejemplo que estaba dando Estados Unidos de prohibir el alcohol, empieza a hacerse una prohibición del alcohol aquí. Lo que no sabían es que la prohibición iba a ser completamente un fracaso. Sí es cierto que se tuvo algunos éxitos, por ejemplo, ver las legislaciones, impuestos al alcohol, impuestos de exportación, importación. Normalmente esas cosas sí se quedaron, pero como tal fue una explosión de violencia que es mejor que decidieron quitar la prohibición. En México, fíjense, esto es muy interesante. México ni siquiera es el mayor consumidor de alcohol en el mundo, es de Europa. Me refiero a Europa, a todos estos países: España, Italia, Francia, Alemania. Francia es muy famoso por sus vinos, Alemania es muy famoso por sus cervezas. O sea, si aquí ya conocemos a mucha gente que toma alcohol, allá están muchísimo más. Las estadísticas de la ONU dicen que el alcohol es consumido por el 50% de la población mundial. Eso es muchísimo alcohol y muchísimo dinero. Es por eso que pues realmente a nadie le conviene que prohíban el alcohol. ¿Qué pasa cuando se empiezan a dar cuenta de esto las personas? Bueno, el problema, como dijimos en el programa anterior, está en las dosificaciones. Si nos hubiéramos quedado tal vez con menos grados de alcohol, si nosotros tuviéramos la certeza de ya nada más tomar esto y no ir al siguiente nivel, no estaríamos provocando las consecuencias del consumo excesivo de alcohol. Y aquí viene la siguiente sección. ¿A qué me refiero con el consumo excesivo de alcohol? Pero primero vamos a escuchar una experiencia personal de una persona. Borra eso. Antes de que vayamos a las consecuencias, vamos a escuchar a una persona que piensa del alcohol, que piensa de que el alcohol sea una droga legal y que sea consumida en muchas partes del mundo, y su experiencia dejando el alcohol. Ya. ¿Desde qué edad tomas alcohol? Ay, pues medio me acuerdo. Probadas desde los 18 años. Cuéntanos un poco tu experiencia con el alcohol. Pues a esta edad puedo decir que no es agradable. Tal vez cuando era joven, pues se desinhibe uno en las fiestas y puede uno participar. Ahorita ya a mi edad de 57 años,
puedo decir que puede uno estar contento sin el alcohol. Mentira. ¿Por qué dejaste de consumir alcohol? Por muchas razones. Una de ellas me lo prohibió mi mamá. Se enojaba, se asustaba cuando tomaba uno y decía que ya no tomara. Otra, ver que la situación de tomar alcohol no es tan agradable. El aroma, las crudas, varios motivos me hicieron dejar el alcohol. ¿Sabías que el alcohol es una droga legal? Sí, porque la venden en todas partes. Tiendas, autoservicios, veterinarias. Yo empecé a probar el alcohol a partir de los 15 años. A los 17 años fue mi primera borrachera con unas compañeras de bachiller. Las experiencias que he tenido con el alcohol pues han sido buenas y han sido malas. Las buenas pues es que me he reunido con amigos, con familiares, donde la pasamos genial, no hay ningún problema, cantamos, bailamos, nos reímos, esas han sido buenas experiencias. He tenido malas, como todos, me he peleado con mi familia. Otra que tuve un accidente, ese fue muy fuerte, marcó mi vida. Tuve un accidente, me peleé en una reunión familiar con un familiar y me salí toda enojada de la fiesta, ya iba alcoholizada, llevaba mucha adrenalina, entonces aceleré mi moto y todo, y a la hora de frenar pues me barrí, donde me fracturé mi brazo. Tuve 11 puntadas, 11 o 15, no recuerdo bien, en mi cara. Me la destrocé por completo. Mis labios me los abrí. Tengo cicatrices en todo mi rostro. Están muy pequeñas, casi no se ven, pero fueron muchas en mi ceja, en mis labios por dentro me cosieron. Entonces fueron como 15 puntadas las que pusieron porque estaba irreconocible. Y la segunda que tuve muy fuerte fue que también en una salida del trabajo nos fuimos a tomar con mis compañeros y fue en un campo donde casi no pasaba gente. Es lo peor, que no había gente y nos asaltaron. Y a mí me pusieron la pistola en la cabeza. Entonces esas han sido unas experiencias muy fuertes que han marcado mi vida. ¿Por qué dejé de consumir alcohol? Porque yo ya sentía que ya estaba abusando del alcohol. ¿En qué sentido? En que en el trabajo donde estaba yo convivía con puro hombre. Entonces dentro del trabajo pues sacaban en las botellas escondidas, ponían el alcohol y dentro del trabajo empezábamos a consumir. Y después de ahí nos salíamos a la tienda después del trabajo y entonces ya era diario el consumo. Primero empezábamos con una caguama, después con 2, 3, ya hasta llegar a 4. Y era diario consumir. Entonces yo empecé ya a tomar diario. Y si no llegaba a tomar en el trabajo, llegaba a mi casa y como tenía latas de cerveza, pues me echaba 2 para relajar el cuerpo. Ese era el pretexto de todos, era para relajar el cuerpo. Entonces yo ya no medía la cantidad de alcohol que tenía que consumir diario. Primero decía, nada más me voy a tomar una, pero no era una, eran 2 o 3 caguamas. Entonces, todos los días llegaba, pues ahora sí, tomada a mi casa. Entonces, hubo una ocasión que después del trabajo nos fuimos a una comida y ahí estuve tomando desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana y al otro día me levantó temprano, me sentía todavía borracha y aún así me estaba ya alistando para ir otra vez a esa reunión porque teníamos otra reunión de amigos y ahí fue cuando me empecé a sentir muy muy mal. Empecé a sentir hormigueo en mis manos, en mi cara, en mi brazo. Se me empezaron a calambrar las manos muy muy fuerte y iba con una amiga. Ella me auxilió porque yo ya no sabía, yo sentí que me iba a morir. Dije, me voy a morir de un paro cardíaco porque está muy mal. Entonces me llevó al doctor y ahí me dijo la enfermera que me estaba dando una congestión alcohólica. Entonces fue ahí donde me quedé de 6 y
y me dio medicamento y todo, suero, para que se me pudiera salir el alcohol de mi cuerpo. Entonces ahí fue cuando tomé conciencia, porque soy madre de familia, donde tenía que ya dejar de consumir alcohol. Y ahí también me fui con la psicóloga y todo, y ahí mismo la misma psicóloga, para trabajar todo eso, me dijo que yo dormía mis emociones con el alcohol, y sí, porque también tenía muchos problemas con mi pareja. Entonces, para no sentirme mal o vacía, empecé a consumir mucho alcohol, para no expresar lo que sentía. Entonces yo me sentía muy tranquila cuando yo lo consumía. Entonces cuando yo tuve la congestión alcohólica, decido ya no tomar, pero en esa semana, cuando me pasó eso, tomé todavía 3 días más. Entonces ya dije, basta, fui a terapia, me empezaron a ayudar y dejé de consumir medio año alcohol. Y a partir de ese lapso de medio año, ya empecé a consumir 1 o 2 cervezas. Sigo tomando, pero ya no es tan frecuente, es como una cerveza cada 1 mes, cada 2 meses, entonces ya no, o 2 cervezas, pero es lo máximo que puedo tomar, porque mi cuerpo ya no aguanta como antes. Entonces, hasta este momento, pues sí sigo consumiendo, pero no como antes. No se puede dejar de un día para otro, de eso sí estoy consciente, pero trato mentalmente de que, pues no hacerlo. Sí sabía que era legal, pero no sabía que era una droga legal el alcohol. Entonces, en ese sentido yo no estaba informada de que era una droga. Más bien no sabía que era una droga. Sabía que era legal a partir de los 18 años, pero aquí en México pues te lo venden desde antes. Entonces, esa ha sido mi experiencia con el alcohol. Y bueno, vemos que el alcohol tiene muchas facetas. También la podemos utilizar en celebraciones, y yo creo que más de la mayoría de personas tiene una anécdota con el alcohol. Yo tomé alcohol, recuerdo la primera vez que tomé alcohol, bueno, la verdad no recuerdo porque estaba con mis primos robando el alcohol a los mayores. Éramos muy pequeños, en realidad solo sabíamos que era prohibido. Y solo fue una probada donde en realidad ni sabía bien. Cuando probé el alcohol conscientemente de que era alcohol con el permiso, sabiendo que era alcohol y que me podía emborrachar, fue en mis 15 años con unas Caribes. Esa fue la primera vez que me sentí completamente alcoholizada, con todos los efectos que me habían dicho. Tuve mi primera cruda. Entonces fue en una celebración, fue dentro de mis 15 años y fue divertido. En ese momento fue divertido. Entonces, de esa manera es como normalmente nos introducimos al mundo del alcohol. En fiestas, en reuniones con amigos, en celebraciones grandes, en cualquier tipo de celebración realmente puedes consumir alcohol. Aquí en México el 16 de septiembre es un día prácticamente para consumir alcohol, aunque está prohibido. Cualquier fiesta, depende ya de cada religión, hay religiones que prohíben completamente el alcohol, pero eso no significa que todos sus creyentes sigan estas reglas, ¿no? Muchas personas consumen alcohol y empiezan así, disfrutando del momento con amigos o con familiares o con personas de confianza o no, pero empiezan de esa manera. Esto es bien importante porque normalmente escuchamos todas estas noticias o escuchamos en nuestra escuela que beber alcohol no es tan malo. No, que beber alcohol es muy malo, pero no nos dicen las consecuencias o nos dicen las consecuencias que son demasiado graves, pero en realidad no lo interiorizamos hasta que nos pasa algo grave con el alcohol. No sabemos qué tan grave es hasta que pasa lo que es más grave, que afortunadamente no le pasa a muchas personas, pero de todas estas personas en el mundo que consumen alcohol,
3 millones se mueren al año. 3 millones de personas se mueren al año por consecuencias del alcohol, por consecuencias directas del alcohol. ¿A qué me refiero? Pues que son personas que toman tanto alcohol que se enferman y fallecen. ¿Cómo es que se enferman? Bueno, consumir mucho alcohol altera sistemas como el sistema cardíaco, entonces pues tu corazón empieza a tener mal funcionamiento, altera también el sistema inmune, que te hace más propenso a tener enfermedades, y es clasificado como un cancerígeno por el Instituto de Investigación en Cáncer de Estados Unidos. O sea, si tú consumes grandes cantidades de alcohol, te vuelves más propenso a tener algún tipo de cáncer, probablemente de hígado. Entonces, claro que tiene sus consecuencias, pero estas consecuencias no están muy hiladas a las primeras experiencias que tenemos con alcohol, a menos que seas una persona muy consciente o que hayas visto lo que produce el alcohol, y aún así ni así te salvas, ¿no? Puede haber un médico que haya visto muchas personas falleciendo de alcoholismo y aún así él ser alcohólico. Hablando otra vez de las muertes por alcohol, hay otro gran problema con el alcohol, que el alcohol cambia la personalidad de las personas. Si al principio tú eras muy feliz y muy contento, si sigues consumiendo alcohol de manera excesiva, puede que después empiece un tipo de violencia con respecto a tu personalidad, y por supuesto que afecta a las gentes alrededor. Esta fue una de las cosas por las que las mujeres empezaron a querer que se prohibiera el alcohol en Estados Unidos, porque las personas, normalmente son hombres los que consumen más alcohol, tienen un nivel de violencia tan alto que se expresaba en sus familias. Esas son como las consecuencias del alcohol indirectas, porque no solo afecta a la persona que toma alcohol, sino también a las personas que están alrededor de él, principalmente pues las que más cercanas, ¿no? Esposas, mamás, papás, hermanos, hijos, son las más afectadas alrededor de este fenómeno de estar cerca de una persona que consume muchísimo alcohol. La otra, que es de las más importantes, no son las únicas, es que la gente cuando toma alcohol se siente muchísimo más confiada y entonces empieza a hacer cosas que son de verdadero riesgo para la vida. Por ejemplo, manejar. Manejar ebrio es una de las consecuencias terribles que tiene el alcohol, porque tampoco es que afecte directamente a la persona que va alcoholizada. Sí es cierto que puede ser el único en un auto. Normalmente las personas alcoholizadas o viajan con un compañero o tienen un accidente que provoca que otras personas a su alrededor que van manejando tengan este accidente con ellos. Esto es bien importante, que hay un nivel donde empiezas que es bajito y que va aumentando. ¿Qué hay que saber de por qué va aumentando? Normalmente va aumentando porque nosotros nos vamos haciendo más resistentes. Cada vez que tomamos alcohol, vamos consumiendo más y más para sentir los mismos efectos, porque el alcohol, porque nos volvemos resistentes al alcohol. Entonces aguantamos más cantidad de alcohol. Si antes con una cerveza nos sentíamos completamente ya alcoholizados, a la siguiente vez será con 2, después con 3, después con 4, después con 5 y después te acabas una botella tú solo y entonces pierdes completamente el control de lo que estás bebiendo. Ahí es cuando se empieza a perder el control del consumo. Y yo conozco muchos casos de alcoholismo alrededor de mí. Incluso yo fui una persona que tomó alcohol, pero esto no está solo en las personas a nuestro alrededor, está en todo el mundo. Recordemos a un personaje súper famoso que perdió absolutamente todo por su historia con el alcohol, y este es el Sexo. Es el rey de la canción. Sexo. José. Delicioso. príncipe de la canción. Él en su historia empieza a tomar a los 12 años con sus amigos y empieza a hacerse famoso y empieza a estar
en este ambiente artístico. Por supuesto que no le quita el mérito de la canción, que es muy de él, es una de sus particularidades. Sin embargo, toda su historia con el alcohol causó incluso que tuviera otras adicciones a la cocaína y a otras drogas. ¿Qué causó esto en su vida personal? Bueno, aparte de en su carrera, que la perdió completamente, en su vida personal no estuvo presente en su familia, lo que causó que se separaran y que se divorciara de su esposa. Una historia bastante triste. Esa es una persona que sufrió como tal las consecuencias del alcohol en un ambiente, y esto es bien importante de mencionar, que fue machista. ¿Por qué es importante de mencionar? Porque la estadística lo menciona. Más del 50%, el 75% de las personas alcohólicas son hombres, porque eso también está ligado a que los hombres consumen más alcohol, salen más de parranda, aguantan más el alcohol, los hombres deben de beber alcohol, si no, no son hombres, y a muchas creencias que hilan el alcohol con los hombres. Esto lo podemos ver en la actualidad. No es solo un problema de hombres, es un problema que está más asociado a los hombres, porque también hay mujeres alcohólicas muy famosas, por ejemplo, Amy Winehouse, que era completamente alcohólica. Algunos artistas muy famosos que han reconocido su alcoholismo, como Iron Man, Robert Downey Jr., o la cantante Adele, que han reconocido que tenían problemas con el alcohol. Este no es una adicción o un problema que seleccione a hombres y mujeres, pero sí es un problema más ligado al comportamiento que tienen los hombres. Como les decía, esto lo podemos ver reflejado en las canciones que ahorita podemos escuchar de corridos tumbados, de banda, incluso un poco de reggaetón. Ahí son más mujeres, pero también es machista. Pero también en todos los videos de estas personas siempre hay alcohol. Siempre hay alcohol, siempre hay cerveza, tequila, lo que estén tomando ellos. En los videos, eso es lo que ellos están vendiendo también, un comportamiento de hombres cantando asociados con el alcohol. Esto, como les decía anteriormente, repercute no solo en las personas que toman alcohol, sino esto ya repercute en toda la sociedad, porque no es un video que están viendo 2 o 3 personas, son videos que ven millones de personas. ¿Quién no conoce a WP? ¿Quién no ha visto alguno de sus videos? Créanme que yo lo vi porque era muy famoso y decidí verlo, porque también debemos estar enterados de lo que está pasando y de lo que está representando, en este caso, la música regional mexicana, lo que está representando hacia el mundo y cómo lo están representando. Ahí podemos ver que el alcohol es muy importante en este tipo de comportamientos. En este tipo de comportamientos donde vas con tus amigos, se supone que te diviertes y pasas un rato excelente. Lo que no pasan es lo que pasa después de los videos. Yo he notado, y esto no es algo que venga en un estudio, que ahora las personas más jóvenes, hablo de personas que empiezan a vincularse con el alcohol, que ya no les apasiona tanto quedarse hasta las chanclas, ya no les apasiona tanto. Sin embargo, todos estos videos, incluso la publicidad de las cervezas, la publicidad del alcohol, va más dirigida a que los hombres consuman alcohol, al que si los hombres consumen alcohol son muy resistentes y son muy aguantadores y son muy machos. Todo esto, claro que tiene repercusiones en nosotros. Como les decía, el alcohol es una droga legal, pero es tóxica y está comprobado cómo afecta en tu cuerpo. No solo las personas a nuestro alrededor lo pasan, sino las personas famosas, las personas que dirigen nuestro país. Por ejemplo, nuestro expresidente tiene una fama desde hace ya muchos años de consumidor de alcohol muy grave. Felipe Calderón, no sé si lo recuerdan, él inició la guerra contra las drogas. Entonces no solo afecta a ciertas personas,
no es que afecte a las personas más pobres o a las personas más ricas. Esto es un problema que afecta a todos y se vuelve un problema cuando dejamos de tener el límite de lo que estamos haciendo. Como consumidores de alcohol debemos estar muy conscientes que no solo nos afecta a nosotros. Aunque estés completamente solo en tu casa tomándote unas cervecitas, estás contribuyendo al consumo del alcohol. Todo esto es para que ustedes que están iniciando en esta vida y les invitan un trago de alcohol, quiero decirles también que hay estudios que muestran que las dosis adecuadas de alcohol incluso pueden ser benéficas para la salud. La cerveza con su fermentación, el vino con su fermentación, pueden traer beneficios a tu salud. El problema, como me dijeron en comentarios anteriores, claro que leo sus comentarios, el problema está en la dosis. ¿Qué dosis es suficiente para ti para dejar de tomar alcohol o controlarte en esa dosis? Es algo muy peligroso de investigar. Muy peligroso que te des cuenta. ¿Por qué? Porque les decía, entre más tomes, más aguantas. Entre más tomes, más soportas. Hasta que hay un momento clave y pico que todas las personas que son bebedoras de alcohol frecuentemente deberían de saber, y es que hay un momento en el que pierdes la memoria. Ese momento en el que tú pierdes la memoria de lo que estás haciendo, puede ser, depende de cada persona, ¿no? Pero puedes perder la memoria desde 5 o 10 minutos hasta horas de lo que pasó en tu vida y que no estás dormido y que estás haciendo actividades. Ese debería ser un límite marcado que todos te deberían de decir. Así, cuando pierdas la memoria significa que el alcohol ya fue completamente demasiado. Para que tú empieces a ser consciente de lo que estás provocando en tu vida. Como les decía, el alcohol se originó de una forma prácticamente natural con el sedentarismo de las personas. Es decir, cuando las personas empezaron a hacer asentamientos, a vivir juntas, a empezar a ver cómo podían guardar más tiempo sus alimentos. El alcohol tiene una historia muy amplia, lo han consumido reyes del alcohol de más alta calidad. El alcohol también ha hecho distinciones sociales. Las personas que no pueden pagar, por ejemplo, una champaña, pues porque es muy cara, hace distinción social de quién puede pagar cierto tipo de alcohol y quién puede pagar cierto tipo de alcohol. La champaña, por ejemplo, aquí en México hay una bebida muy conocida que se llama Tonayán y es de lo más barato que puedes encontrar en alcohol y de lo que te puede poner más perdido. Entonces, hay para todas las edades, hay para todas las variedades, perdón. Hay para todas las variedades, para quien pueda consumir este tipo de alcohol, para quien quiera consumir el más caro. Bien, igual que el Junior. Puedes encontrar muchas variedades en alcohol. Sin embargo, esta información que les comparto es para que ustedes decidan hasta dónde va a llegar su límite con el alcohol. Es necesario que en algún momento dejen de tomar, a las personas que consumen frecuentemente, es necesario que lleguen a un punto en donde no toman alcohol completamente. Pues si lo consideran necesario, sí. Si consideran que eso ya se salió de su control y que están afectando a sus familiares, creo que es un momento bastante bueno para dejar de tomar alcohol. Es un problema tan grande la sobredosis de alcohol que existe Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una sociedad que se encarga de que las personas dejen de tomar completamente, porque hay un límite en donde si lo vuelves a probar, vuelves a caer en los mismos comportamientos tóxicos. ¿A qué me refiero comportamientos tóxicos? A volver a ser violento, a empezar a hacer mala copa, a pelearte con las personas y a volver a maltratar tu salud, a volver a consumir alcohol y saber que te afecta el corazón o saber que te afecta el hígado y no importarte. Esa es algo muy importante que debes de saber. Tu salud es mucho más importante. A los vendedores de alcohol realmente no les importa
cuántas personas se mueran por alcohol, porque incluso pueden pagar en asociaciones y dejar de pagar impuestos. Realmente a ellos no les importa. Lo que debe importarte a ti es tu salud, la relación con las personas con las que estás tratando y pues tener una vida lo más que te guste posible. ¿Por qué lo digo? Las personas que están en Alcohólicos Anónimos nunca más quisieran volver a probar el alcohol porque les arruina la vida completamente. Y eso es algo que me gustaría mucho que ustedes estuvieran conscientes que pueden evitar completamente. Que hay ciertas cantidades de alcohol y las cantidades de alcohol que se pueden tomar son, por ejemplo, una cerveza a la semana. Los estudios no dicen que te tomes 1 litro de cerveza diario, eso es un exceso. y tipos de alcohol que sean buenos para tu salud, o sea, los alcoholes fermentados tienen menos consecuencias para la salud que los alcoholes destilados. ¿Por qué? Porque los destilados son más fuertes, porque tardan más tiempo en tu organismo, porque aparte están caros, bueno, ahí podría haber diferencias. Te afectan de otras maneras mucho más fuertes. Entonces, cerrando este capítulo, me gustaría que ustedes, en su experiencia con el alcohol o que apenas estén iniciando, investigaran qué tipo de alcohol les gustaría consumir más o por qué les gustaría consumir alcohol. ¿Les gustaría consumir alcohol de verdad solo por encajar? ¿O les gustaría consumir alcohol porque es bonito conocer el alcohol de cada región a la que visiten, por ejemplo? Esto es algo muy importante, se los dejo a su opinión, a sus comentarios. Espero que escuchen el capítulo completo. Yo soy Sister Luna. Esto es Dosis Divinas. No se olviden, por favor, suscribirse. Suscríbanse, por favor. A todos mis amigos, por favor, suscríbanse. Amigos y familia. Amigos y no amigos, por favor, suscríbanse, denle like, síganme en mis redes sociales. En las redes sociales hablo de muchas cosas más aparte de Dosis Divinas. También de las Sisters of the Valley. Le doy gracias a los patrocinadores que hacen posible que yo esté grabando este programa. Y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio.